Eso es todo lo que te mereces. Las palabras de mi hermano quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. No porque fueran nuevas. No porque fueran las peores cosas que Adrián me había dicho en toda mi vida. Sino porque aquella vez las pronunció mientras yo estaba de pie en la entrada de la casa donde había crecido, mirando cómo mi propia familia se llevaba todo lo que consideraba valioso. Y yo sabía que, después de aquella noche, ya no tendría un lugar al que regresar. ¿Qué dijiste?, pregunté. Adrián dejó de cargar una caja y me miró con una expresión de fastidio. Lo escuchaste perfectamente, Elena, respondió Adrián. Mi madre estaba detrás de él, junto a las escaleras. Beatriz sostenía una carpeta contra el pecho y evitaba mirarme directamente. Mi padre, Ramón, estaba sentado en uno de los sillones del salón, como si todo aquello no tuviera nada que ver con él. Como si no estuvieran desmantelando la vida de una persona delante de sus propios ojos. Mi vida. No puedes hacerme esto, dije. Adrián soltó una risa corta. ¿Hacerte qué?, preguntó Adrián. Miré alrededor. Las paredes estaban casi desnudas. El reloj antiguo de mi abuela había desaparecido. Los cuadros que habían pertenecido a Inés, mi abuela, ya no estaban. La vitrina de madera tallada que había permanecido en aquel salón durante más de 30 años también había desaparecido. Incluso el pequeño piano que mi madre decía que nadie podía tocar porque era demasiado delicado había sido retirado. Todo lo que tenía algún valor había sido elegido, separado y llevado. Todo. Excepto yo. Se están llevando mis cosas, dije. Adrián señaló alrededor con indiferencia. No son tus cosas, respondió Adrián. Aquella frase me dolió más que el insulto. Miré a mi madre. Mamá, dije. Ella finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de algo que no supe identificar. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿O simplemente cansancio? Elena, ya hablamos de esto, dijo mi madre. No. Ustedes hablaron. Yo escuché, respondí. No empieces otra vez, murmuró mi madre. Sentí que algo dentro de mí comenzaba a romperse. ¿Que no empiece qué? ¿A preguntar? ¿A defenderme? ¿A decir que no entiendo por qué están vendiendo la casa de mi abuela sin siquiera explicarme nada? Pregunté. Mi padre se movió ligeramente en el sillón. La casa no era de tu abuela, dijo mi padre. Me quedé inmóvil. ¿Cómo?, pregunté. Ramón me miró por primera vez aquella noche. Tenía el rostro más envejecido de lo que recordaba. La casa era de la familia, respondió mi padre. ¿Y yo no soy familia?, pregunté. Nadie respondió. Fue entonces cuando comprendí que aquella noche no había sido organizada para hablar conmigo. Habían venido a terminar algo. Algo que ya habían decidido sin mí. Algo que probablemente llevaban meses preparando. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Me están echando?, pregunté. Adrián dejó la caja sobre el suelo. No dramatices, respondió Adrián. ¿Me están echando de mi propia casa?, pregunté. Esta no es tu casa, dijo Adrián. Crecí aquí. Eso no significa que te pertenezca, respondió Adrián. Miré a mi madre otra vez. Y dile que se equivoca, le pedí. Mi madre apretó los labios. Elena, murmuró mi madre. Dile, insistí. El silencio fue la respuesta. Ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Me llevé una mano al pecho. Durante años había pensado que el dolor de perder una familia debía parecerse a un grito. Pero no. A veces era mucho más silencioso. Era una habitación vacía. Una mirada que no llegaba. Una madre incapaz de defenderte. Un padre que prefería mirar al suelo. Y un hermano que sonreía mientras te quitaban hasta el derecho de sentirte herida. ¿Y a dónde se supone que voy a ir?, pregunté. Adrián volvió a tomar la caja. Eso ya no es nuestro problema, respondió Adrián. Adrián. ¿Tienes trabajo?, dijo Adrián. Sí. Entonces puedes buscar un lugar donde vivir. ¿Con qué dinero?, pregunté. Adrián se encogió de hombros. Ese tampoco es nuestro problema, respondió Adrián. Sentí que las piernas me temblaban. Había perdido mi empleo hacía pocos meses. No era algo que mi familia desconociera. Había pasado años ayudando en el negocio familiar sin recibir realmente el reconocimiento de nadie. Cuando la situación económica de la empresa comenzó a empeorar, fui una de las primeras personas en quedar fuera. Adrián, en cambio, continuó dentro. Él siempre continuaba dentro.
Yo siempre terminaba fuera. Fuera de las decisiones. Fuera de las conversaciones. Fuera de los planes. Y ahora, finalmente, fuera de aquella casa. ¿Cuándo decidieron esto? Pregunté. Mi padre respondió sin levantar demasiado la voz. Hace tiempo, dijo mi padre. ¿Hace cuánto? No importa, respondió Ramón. Para mí sí importa, dije. Elena, basta, ordenó mi padre. No. Grité. Mi propia voz me sorprendió. Adrián se quedó quieto. Mi madre levantó la cabeza. Por primera vez aquella noche, nadie parecía saber qué decir. Yo respiraba con dificultad. Quiero saber por qué, dije. Ramón me observó durante unos segundos. Y entonces ocurrió algo extraño. Por un instante, vi miedo en sus ojos. Fue apenas un segundo. Pero lo vi. Y aquel detalle se quedó conmigo. No hay ningún misterio, dijo mi padre. La familia necesita seguir adelante. ¿Y yo no soy parte de esa familia? Pregunté. Ya hemos hablado de esto, respondió mi padre. No, papá. Nunca hemos hablado de esto, contesté. Adrián se acercó a mí. ¿Sabes cuál es tu problema? Preguntó Adrián. Lo miré. Dímelo. ¿Y siempre crees que te deben algo?, dijo Adrián. ¿Qué me deben? Pregunté. Todo. No quiero todo, respondí. Mi voz se quebró. Solo quería que alguna vez me trataran como si yo también importara. Adrián sonrió. Una sonrisa pequeña. Casi compasiva. Y esa fue la peor parte. Siempre fuiste demasiado sensible, dijo Adrián. Me quedé mirándolo. Entonces comprendí que aquella conversación no tenía solución. Nunca había tenido una familia que estuviera dispuesta a escucharme. Había tenido una familia que esperaba que yo aceptara. Aceptara las decisiones. Aceptara las comparaciones. Aceptara las humillaciones. Aceptara que Adrián era el hijo destinado a heredar. Aceptara que Clara necesitaba más atención. Aceptara que mi madre tenía razones para protegerlos. Aceptara que mi padre era un hombre difícil. Siempre había una explicación para ellos. Y siempre había una culpa para mí. ¿Y mis cosas? Pregunté. Adrián señaló hacia el pasillo. Puedes llevarte lo que quede en tu habitación, respondió Adrián. Fui hasta las escaleras. Subí lentamente. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando llegué a mi habitación, descubrí que ya habían estado allí. Mis cajones estaban abiertos. Mis fotografías habían desaparecido. Algunas cajas estaban vacías. Me quedé parada en la puerta. ¿Qué hicieron? Pregunté. Mi madre apareció detrás de mí. Solo organizamos algunas cosas, respondió mi madre. ¿Dónde están mis fotografías? No lo sé, dijo mi madre. ¿Dónde están las cartas de la abuela? Mi madre se quedó inmóvil. Yo giré lentamente hacia ella. Mamá. ¿Qué cartas? Preguntó mi madre. Las cartas que Inés me dejó. No sé de qué estás hablando, respondió mi madre. Era mentira. Lo supe inmediatamente. Mi madre siempre había sido una mujer difícil de leer. Pero yo la conocía. Y aquella vez había desviado la mirada demasiado rápido. Si sabes, dije. De Elena, no tengo tiempo para esto, respondió mi madre. ¿Dónde están? Pregunté. Ya te dije que no sé, insistió mi madre. Bajé la mirada. No quería seguir discutiendo. No aquella noche. No cuando sentía que cualquier palabra podía hacerme pedazos. Entonces vi algo al final del pasillo. Una maleta. Estaba apoyada contra la pared. Era vieja. Muy vieja. El cuero estaba reseco y agrietado. Las esquinas estaban gastadas. Una de las hebillas tenía manchas oscuras de óxido. La reconocí inmediatamente. Era de mi abuela. ¿Qué hace eso aquí? Pregunté. Mi madre miró hacia la maleta. Por primera vez aquella noche, su expresión cambió. Fue apenas un instante. Pero lo vi. Miedo. Otra vez. Es tuya, dijo mi madre. Me quedé confundida. ¿Mía? Pregunté. Sí. ¿Por qué? Porque era de tu abuela. Entonces no es mía. Ahora sí, respondió mi madre. Me acerqué. Toqué el cuero.
Estaba frío. Pasé los dedos por una de las esquinas. Recuerdo haber visto aquella maleta cuando era niña. Muchas veces. Siempre estaba cerca de mi abuela. A veces debajo de su cama. Otras veces dentro del armario de la antigua oficina. Pero Inés jamás me había permitido abrirla. Cuando yo preguntaba qué había dentro, siempre respondía lo mismo. Algún día lo sabrás. Eso era todo. Nunca me dio más explicaciones. Miré a mi madre. ¿Por qué me la están dando ahora? Pregunté. Ella se cruzó de brazos. Porque no queremos llevarla, respondió mi madre. ¿O no quieren? Y no sirve para nada. La frase quedó flotando entre nosotras. No sirve para nada. Miré la maleta. Después miré las habitaciones vacías. El reloj que había pertenecido a mi abuela. La vitrina. Las fotografías. Todo había desaparecido. Y a mí me dejaban aquello. ¿Eso es todo? Pregunté. Mi madre no respondió. ¿Que eso es lo único que me corresponde? Insistí. Elena, murmuró mi madre. Pregunté si eso es todo. Adrián apareció detrás de ella. Sí, respondió Adrián. Lo miré. ¿Estás seguro? Completamente. ¿Ni siquiera una parte de los muebles? No. ¿Las fotografías? No. ¿Los recuerdos de la abuela? Adrián señaló la maleta. Ya tienes la maleta. Sentí un nudo en la garganta. Eres cruel, dije. Adrián se acercó. No. Estoy siendo práctico, respondió Adrián. ¿Práctico? Sí. Tú nunca quisiste entender cómo funcionan las cosas. ¿Y tú sí? Pregunté. Al menos sé cuándo dejar de aferrarme al pasado, respondió Adrián. Mi mirada volvió a la maleta. Algo dentro de mí se rompió. Tal vez fue la última esperanza de que mi familia cambiara de opinión. Tal vez fue la ilusión infantil de que, en el fondo, mis padres todavía me amaban de la misma manera que amaban a mis hermanos. Tomé la maleta. Pesaba más de lo que esperaba. Entonces me voy, dije. Nadie intentó detenerme. Bajé las escaleras cargándola. Mis manos temblaban. En la entrada, había una última caja. Era de Adrián. Él la tomó antes de que pudiera verla. Cuidado, dijo Adrián. Me quedé mirando. ¿Qué hay ahí? Pregunté. En nada que te interese, respondió Adrián. La forma en que lo dijo hizo que levantara la mirada. Pero él ya estaba caminando hacia la puerta. Afuera, un automóvil esperaba. El mío. O, al menos, el que yo había utilizado durante los últimos años. Adrián se acercó y me entregó las llaves. Y el coche se queda, dijo Adrián. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Qué? Pregunté. También es de la empresa. Pero yo lo pagué. Una parte. Yo pagué las cuotas durante 3 años. Y la empresa pagó el resto, respondió Adrián. Miré a mi padre. ¿Que esto es una broma? Ramón no dijo nada. Papá. Silencio. Papá, mírame. Finalmente levantó los ojos. Déjalo, Elena, dijo mi padre. ¿Dejar qué? Pregunté. Ya está decidido, respondió mi padre. Entonces entendí. No había sido una discusión. No había sido una pelea. No había sido una decisión tomada aquella noche. Todo había sido preparado. Mi habitación. Mis cosas. El coche. La casa. Incluso la maleta. Todo. Me acerqué a la puerta. Antes de salir, miré por última vez el interior de aquella casa. Durante años había creído que ese lugar era mi refugio. Ahora parecía un escenario después de que todos los actores hubieran abandonado la obra. Un día van a arrepentirse, susurré. Adrián soltó una carcajada. No te hagas ilusiones, respondió Adrián. Abrí la puerta. Adiós, Elena, dijo mi madre. Me detuve. Esperé. Una disculpa. Una explicación. Un abrazo. Cualquier cosa. Pero no llegó nada. Así que salí. La puerta se cerró detrás de mí. Y cuando escuché el sonido de la cerradura, comprendí que mi familia acababa de dejarme fuera de su vida. Caminé hasta la acera con la maleta en la mano. No tenía coche. No tenía casa.
No tenía dinero suficiente para empezar de nuevo. Y no tenía a quién llamar. Me senté en el banco que estaba frente a la casa. La noche era fría. Miré la maleta apoyada junto a mis pies. ¿Qué demonios escondes?, murmuré. No esperaba una respuesta. Por supuesto que no. Era una maleta vieja. Nada más. Eso era lo que mi familia había dicho. Pero cuando pasé la mano por la tapa, sentí algo extraño. Había una pequeña marca grabada en el cuero. Un símbolo. Un círculo atravesado por una línea vertical. Fruncí el ceño. Yo conocía aquel símbolo. Lo había visto cientos de veces. Estaba en la puerta de la antigua oficina de mi abuela. En algunos muebles que ella había restaurado. En una caja de madera que desapareció después de su muerte. Miré nuevamente la maleta. Por primera vez, sentí que aquella noche podía esconder algo mucho más grande de lo que yo imaginaba. Abrí la primera hebilla. La segunda estaba oxidada y tuve que hacer fuerza. La tapa se levantó con un sonido seco. Dentro había un viejo pañuelo. Un cuaderno. Una pequeña caja de madera. Y varias fotografías. Nada parecía tener valor. Tomé una de las fotografías. Era una imagen antigua de mi abuela. Estaba frente a su taller. Yo era apenas una niña cuando había estado allí. Pasé el dedo por la imagen. Entonces vi algo. En el fondo de la fotografía, casi oculto detrás de una ventana, aparecía mi padre. Pero eso no era lo extraño. Lo extraño era la fecha escrita en la parte posterior. La fotografía había sido tomada 3 días antes de que mi abuela muriera. Y yo recordaba perfectamente que mi padre había dicho que no había vuelto a verla durante meses antes de su muerte. Sentí un escalofrío. Volví a mirar la fotografía. Había algo más. Una pequeña figura estaba junto a mi padre. Un hombre que no reconocía. Abrí el cuaderno. Las primeras páginas estaban en blanco. Las siguientes también. Hasta que llegué a una página donde había una única frase escrita a mano. Reconocí la letra inmediatamente. Era de mi abuela. Hay cosas que una familia entierra porque teme que alguien las encuentre. Me quedé inmóvil. Volví a leerla. Una vez. 2 veces. Entonces escuché un automóvil detenerse frente a la casa. Levanté la cabeza. Las luces iluminaron la calle. Era el coche de mi hermano. Adrián bajó. Pero no venía solo. Se acercó rápidamente hacia mí. Elena, dijo Adrián. Cerré el cuaderno. ¿Qué quieres?, pregunté. Dame la maleta, respondió Adrián. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Por qué? Porque me equivoqué, dijo Adrián. ¿O sobre qué?, pregunté. Él miró hacia la casa. Después volvió a mirarme. Ya no parecía burlarse. Esa maleta no era para ti, dijo Adrián. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. ¿No era para mí?, pregunté. No. De entonces, ¿por qué me la diste? Adrián se quedó en silencio. Y en aquel momento comprendí algo. Mi hermano no había regresado por mí. No había vuelto para disculparse. No había vuelto porque se hubiera arrepentido. Había vuelto por la única cosa que mi familia había decidido dejarme. La maleta. La apreté contra mi cuerpo. ¿Qué hay dentro?, pregunté. Nada. Entonces no debería importarte. Elena, entrégamela, dijo Adrián. No. Su rostro cambió. No sabes lo que estás haciendo, respondió Adrián. Eso es exactamente lo que quiero averiguar, contesté. Adrián dio un paso hacia mí. Yo retrocedí. Escúchame. No abras esa maleta, dijo Adrián. Aquellas palabras fueron suficientes. Porque, hasta ese momento, todavía existía una parte de mí que creía que aquella noche había sido solamente una crueldad familiar. Pero ahora sabía que no. Mi familia había dejado aquella maleta conmigo por una razón. Y mi hermano acababa de cometer un error. Había confirmado que allí dentro había algo que ellos temían. ¿Por qué no puedo abrirla?, pregunté. Adrián palideció. Porque no sabes qué clase de problemas puede causar, respondió Adrián. ¿A quién?, no respondió. ¿A mí?, pregunté. Silencio. ¿O a ustedes? Adrián apretó la mandíbula. Y entonces hizo algo que nunca había hecho conmigo. Me suplicó. Elena, por favor, dijo Adrián.
Lo miré fijamente. Mi hermano, el hombre que acababa de decirme que yo no merecía nada, estaba parado frente a mí pidiéndome que le entregara una vieja maleta. Yo no sabía qué contenía. No sabía por qué mi abuela la había escondido. No sabía por qué mi madre había palidecido al verla. No sabía por qué mi padre había evitado mirarme. Pero sabía una cosa. Por primera vez en mi vida, tenía algo que ellos querían. Vete, Adrián, dije. Elena, insistió Adrián. Vete, repetí. Él sostuvo mi mirada durante unos segundos. Después regresó al automóvil. Yo esperé hasta que desapareció por la esquina. Entonces volví a sentarme. Abracé la maleta. Y mientras las lágrimas finalmente comenzaban a caer, comprendí que la noche en que mi familia creyó haberme dejado sin nada, había cometido un error que todavía no podía comprender. Porque ellos se llevaron la casa. Se llevaron los muebles. Se llevaron el dinero. Se llevaron los documentos. Se llevaron todo lo que creían que podía tener algún valor. Y me dejaron únicamente aquella vieja maleta. Lo que todavía no sabían era que, dentro de ella, mi abuela había guardado una verdad que llevaba décadas esperando ser descubierta. Y que, si yo encontraba esa verdad, la primera persona a la que tendría que enfrentar no sería mi hermano. Ni siquiera mi madre. Sería mi propio padre. Porque en el fondo de aquella maleta, escondida detrás de una costura que apenas podía verse, había algo que yo todavía no había encontrado. Y aquello que mi familia había intentado enterrar durante tantos años estaba a punto de comenzar a contarme, pieza por pieza, quiénes habían sido realmente. ¿Y quién era yo? Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo muy especial. Si quieres descubrir qué se esconde detrás de aquella vieja maleta y saber cómo cambiará la vida de Elena, suscríbete ahora al canal y acompáñame hasta el final de esta historia. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video? Ahora sí, continuemos. La verdad es que, para entender por qué mi familia me abandonó aquella noche, primero tengo que contarles quién era yo antes de convertirme en la mujer que ellos terminaron temiendo. Porque mi historia no comenzó con aquella vieja maleta. Comenzó muchos años antes. Comenzó en una casa llena de personas que compartían mi apellido, pero no siempre mi corazón. Desde que era niña, aprendí que en mi familia existían lugares que no todos podíamos ocupar. Mi hermano Adrián tenía el lugar principal. Mi hermana Clara tenía el lugar protegido. Y yo tenía que conformarme con el espacio que quedara. No recuerdo una sola Navidad en la que Adrián no recibiera algo más caro que mis regalos. No era por el precio. Nunca me importó demasiado. Lo que me dolía era la diferencia en la manera en que mis padres lo miraban. Cuando él decía que quería aprender a dirigir la empresa familiar, mi padre sonreía orgulloso. Ese es mi hijo, decía Ramón. Cuando yo decía que quería estudiar restauración y conservar el trabajo que había comenzado mi abuela Inés, mi padre apenas levantaba la vista. Eso es un pasatiempo, Elena, respondía mi padre. Yo fingía que no me importaba. Durante años fingí muchas cosas. Fingí que no me dolía. Fingí que no veía las diferencias. Fingí que no escuchaba cuando mi madre comparaba mis decisiones con las de Adrián. Pero había alguien que siempre parecía verme de verdad. Mi abuela Inés. Ella tenía un pequeño taller de restauración en la parte antigua de la ciudad. Era un lugar extraño y maravilloso. Había muebles antiguos, espejos con marcos dorados, relojes que habían dejado de funcionar y fotografías de personas que yo nunca conocí. Yo podía pasar horas allí. Cuando era niña, me sentaba en una esquina y observaba a mi abuela trabajar. Ella podía mirar un mueble viejo durante varios minutos sin tocarlo. ¿Qué estás buscando?, le preguntaba yo. Inés sonreía. Lo que alguien intentó ocultar. Yo no entendía. ¿Cómo puede un mueble esconder algo? Mi abuela soltaba una pequeña risa. Todo puede esconder algo, Elena. Aquella frase se quedó conmigo. Con los años, comprendí que Inés no hablaba solamente de muebles. Ella sabía cosas sobre nuestra familia. Cosas que nadie quería contarme. Cuando cumplí cierta edad, empecé a hacer preguntas. Y las preguntas nunca fueron bien recibidas. Una tarde, mientras caminábamos por el taller, encontré una vieja caja de madera. Tenía el mismo símbolo que había visto grabado en la maleta que mi familia me dejó aquella noche. Un círculo atravesado por una línea vertical. ¿Qué significa este símbolo?, pregunté. Mi abuela dejó de caminar. ¿Dónde lo viste? En la caja. No vuelvas a tocarla. Su reacción me sorprendió. ¿Por qué? Mi abuela se acercó y tomó la caja. Porque hay cosas que todavía no necesitas saber.
Pero yo quiero saber. Algún día sabrás. ¿Cuándo? Ella me miró fijamente. Cuando seas capaz de soportar la verdad. Aquella fue la primera vez que sentí miedo de una respuesta que todavía no conocía. Mi abuela murió algunos años después. Y después de su muerte, todo cambió. El taller desapareció. Los muebles fueron vendidos. Los documentos fueron guardados. Y mi padre se hizo cargo de todo. Yo tenía preguntas. Pero nadie quería responderlas. ¿Qué pasó con el taller de la abuela? Pregunté una noche durante la cena. Adrián ni siquiera levantó la mirada de su teléfono. Se vendió. ¿A quién? A alguien. ¿Quién? Mi padre dejó los cubiertos sobre la mesa. De Elena, no necesitas saber todos los detalles. Ya era el taller de la abuela. Y ahora ya no existe. Pero. Ya está, interrumpió mi padre. Mi madre me miró. No hagas una discusión de esto, dijo mi madre. Yo respiré profundamente. Solo estoy preguntando. Adrián sonrió. Ese es precisamente tu problema. ¿Y cuál? Y siempre haces demasiadas preguntas. ¿Y eso es malo? Adrián se encogió de hombros. Y depende de las respuestas. Mi padre lo miró. Fue un movimiento rápido. Pero yo lo vi. Una mirada de advertencia. En ese momento no entendí por qué. Años después, recordaría aquella escena muchas veces. Porque había sido la primera vez que comprendí que Adrián sabía más de lo que decía. Y que mi padre tenía miedo de que yo comenzara a hacer las preguntas correctas. Con el paso del tiempo, Adrián se convirtió en el hombre que mi padre siempre había querido que fuera. Estudió administración. Entró en la empresa. Comenzó a tomar decisiones. Y poco a poco, dejó de ser mi hermano mayor. Se convirtió en mi jefe. Yo trabajaba en la empresa familiar desde hacía años. Conocía cada rincón de aquel lugar. Sabía qué clientes llegaban tarde. Qué proveedores mentían. Qué muebles podían restaurarse. Y cuáles no valía la pena salvar. Pero nadie me consideraba importante. Adrián podía equivocarse y mi padre encontraba una explicación. Yo podía hacer 10 cosas bien, si una salía mal, todos hablaban de mi error. Una tarde, después de una reunión, escuché a Adrián hablando con mi padre. Yo estaba al otro lado de una puerta. No puedes seguir confiando en ella, dijo Adrián. Es mi hija, respondió mi padre. Precisamente. Me quedé inmóvil. Elena no entiende cómo funcionan estas cosas, continuó Adrián. Ella conoce la empresa. Conoce los muebles, papá. Eso es diferente. Oh, basta. Así sigue preguntando por los documentos antiguos, puede complicarlo todo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Documentos antiguos. Me acerqué un poco más. Pero escuché pasos. Retrocedí rápidamente. Aquella noche no pregunté nada. Por primera vez, tuve miedo de la respuesta. Poco después, mi padre comenzó a enfermar. Su salud se deterioró rápidamente. Y la dinámica familiar cambió. Adrián empezó a controlar cada vez más cosas. Mi madre estaba siempre a su lado. Clara aparecía solamente cuando necesitaba algo. Y yo fui quedando cada vez más lejos. Hasta que un día mi padre me llamó a su despacho. Quiero hablar contigo, dijo mi padre. Entré y cerré la puerta. ¿O sobre qué? Mi padre estaba sentado detrás del escritorio. Parecía agotado. Tu hermano va a asumir más responsabilidades. Lo sé. Quiero que aceptes algunas decisiones. ¿Qué decisiones? Mi padre respiró profundamente. Tu participación en la empresa. Me quedé inmóvil. ¿Qué pasa con ella? Vamos a reorganizar algunas cosas. ¿Qué significa eso? Significa que ya no tendrás el mismo papel. Sentí un vacío en el estómago. ¿Me estás despidiendo? No. Entonces, ¿qué estás haciendo? Intento protegerte. Aquella palabra me dolió. ¿Protegerme de qué? Mi padre no respondió. Papá. No hagas preguntas que no estás preparada para responder. Recordé las palabras de mi abuela. Cuando seas capaz de soportar la verdad. ¿Qué verdad? Pregunté. Mi padre levantó la mirada. Y durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Entonces escuchamos que alguien llamaba a la puerta. Era Adrián. ¿Puedo entrar? Preguntó Adrián.
Mi padre cerró la expresión. Ahora no. Adrián abrió la puerta de todos modos. Y necesito hablar contigo. Estamos hablando, respondió mi padre. Adrián me miró. A solas. No, dije. Mi hermano arqueó una ceja. No te estaba hablando a ti. Me levanté. Entonces yo me voy. Antes de salir, miré a mi padre. Algún día me vas a contar qué está pasando. Mi padre bajó la mirada. Quizá. Pero nunca llegó ese día. Oh, eso creí. Porque poco después, mi vida comenzó a desmoronarse. Primero perdí mi puesto en la empresa. Después, descubrí que algunos documentos importantes habían desaparecido. Luego me enteré de que la casa familiar estaba siendo preparada para una venta. Cuando pregunté por qué, mi madre respondió que eran decisiones económicas. Pero había algo que no encajaba. Cada vez que mencionaba a mi abuela, alguien cambiaba de tema. Cada vez que preguntaba por el antiguo taller, mi padre se ponía nervioso. Y cada vez que mencionaba aquella vieja maleta que había visto tantas veces durante mi infancia, mi madre encontraba una excusa para abandonar la habitación. Hasta que llegó la noche en que todo terminó. La noche en que me dejaron fuera de mi propia familia. Ahora, sentada frente a aquella casa, con la maleta de mi abuela entre mis brazos, empecé a comprender algo que no había querido aceptar. Mi familia no me había abandonado porque yo fuera inútil. No me habían dejado sin nada porque no me quisieran. Había algo más. Algo que había comenzado mucho antes. Algo relacionado con mi abuela. Con el antiguo taller. Con los documentos que habían desaparecido. Y quizá también con aquella maleta. Abrí nuevamente el cuaderno. Pasé las páginas con cuidado. Había varias hojas arrancadas. Pero una de ellas tenía una pequeña anotación. Solo 3 palabras. Pregunta por Tomás. No sabía quién era Tomás. No sabía qué relación tenía con mi abuela. Pero entonces recordé algo. Mi padre había trabajado durante años con un antiguo contador llamado Tomás Ortega. Yo había escuchado su nombre algunas veces. Y también recordé que, después de la muerte de mi abuela, Tomás desapareció de la empresa. Sin despedidas. Sin explicaciones. Simplemente dejó de aparecer. Miré la maleta. Entonces entendí que la primera pregunta que debía hacer ya no era por qué mi familia me había abandonado. La pregunta era mucho más peligrosa. ¿Por qué mi abuela había dejado aquella maleta esperando precisamente por mí? Y, sobre todo, ¿por qué mi familia había sentido tanto miedo cuando yo decidí conservarla? Durante los primeros días después de abandonar la casa de mi familia, hice todo lo posible por convencerme de que aquella maleta no significaba nada. La dejé junto a la pared de mi pequeña habitación alquilada y traté de vivir como si no existiera. Era más fácil así. Tenía demasiados problemas para ocuparme de una vieja maleta. Necesitaba encontrar un trabajo. Necesitaba pagar el alquiler. Necesitaba comprar comida. Y, sobre todo, necesitaba aprender a vivir con la certeza de que ya no podía contar con mi familia. Aquella última parte era la más difícil. Por las noches, cuando me acostaba, pensaba en la casa. Pensaba en mi madre. En mi padre. En Adrián. Y me preguntaba cómo podían haberme expulsado de aquella manera. Pero siempre terminaba pensando en lo mismo. La maleta. La dejé cerrada durante casi una semana. Cada vez que la miraba, sentía una mezcla de miedo y curiosidad. Sabía que Adrián había regresado por ella. Y eso no tenía sentido. Si realmente era una cosa inútil, como había dicho mi madre, ¿por qué mi hermano había conducido de noche para pedírmela? ¿Por qué había cambiado completamente su comportamiento cuando se negó a entregársela? ¿Por qué me había dicho que no sabía los problemas que podía causar? Aquellas preguntas no me dejaban tranquila. Una tarde, mientras buscaba trabajo en mi computadora, escuché un ruido. Algo había caído dentro de la maleta. Levanté la cabeza. Miré hacia la pared. La maleta seguía allí. Me acerqué lentamente. La tomé y la coloqué sobre la cama. Durante unos segundos simplemente la observé. Está bien, murmuré. Vamos a descubrir qué escondes. Me senté frente a ella. Abrí las hebillas. Saqué el pañuelo. El cuaderno. La pequeña caja. Las fotografías. Todo parecía exactamente igual. Hasta que recordé la anotación que había encontrado. Pregunta por Tomás. Busqué nuevamente entre las páginas. Nada. Entonces tomé la pequeña caja de madera. Tenía el mismo símbolo grabado en la tapa. Intenté abrirla.
No pude. No tenía cerradura visible. La golpeé suavemente contra mi mano. Nada. ¿Qué demonios eres? Pregunté. Me quedé mirando la caja. Entonces recordé algo. Mi abuela tenía una costumbre extraña. Cuando yo era niña, siempre llevaba una pequeña llave alrededor del cuello. Nunca me permitió tocarla. Una vez le pregunté qué habría. Ella sonrió. Una puerta que todavía no existe para ti. En aquel momento pensé que era una de esas respuestas misteriosas que los adultos daban a los niños. Pero ahora ya no estaba tan segura. Abrí nuevamente la maleta. Busqué entre los objetos. Nada. Hasta que recordé el bolsillo interior. Era una pequeña abertura en la parte lateral. Introduje los dedos. Sentí algo duro. Tiré. Era una llave. Me quedé inmóvil. La llave era pequeña. Antigua. Y tenía un número grabado. El número 7. Sentí un escalofrío. Miré la caja. Probé la llave. Encajó. Giré lentamente. La tapa se abrió. Dentro no había dinero. Ni joyas. Ni nada que pudiera vender. Había una fotografía. Una sola. La tomé. Era mi abuela. Pero no estaba sola. A su lado había un hombre joven. Reconocí su rostro después de unos segundos. Era mi padre. Mucho más joven. Pero era él. Los dos estaban frente al antiguo taller. Y entre ellos había una tercera persona. Un hombre que yo nunca había visto. Volví la fotografía. En la parte posterior había una fecha. Y debajo, una frase. El día en que todo comenzó. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. Me levanté de la cama. Caminé hasta la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su rutina. Personas caminando. Automóviles pasando. Una mujer paseando a su perro. Todo parecía normal. Pero mi mundo acababa de cambiar. Volví a mirar la fotografía. ¿Por qué mi padre aparecía allí? ¿Por qué nunca había mencionado aquella imagen? ¿Y quién era el hombre que estaba junto a ellos? Busqué nuevamente en la maleta. Encontré las cartas. La mayoría estaban cerradas. Algunas tenían nombres. Pero una de ellas no tenía destinatario. La abrí. La letra era de mi abuela. Si estás leyendo esto, significa que alguien finalmente decidió dejarte sola. Sentí que se me helaban las manos. Continué. No confíes en quienes intenten convencerte de que no tienes derecho a preguntar. Me senté lentamente. Mi respiración se volvió más pesada. Tu familia te dirá que el pasado no importa. Pasé la página. Pero el pasado es precisamente lo que puede salvarte. Me quedé mirando aquellas palabras. Entonces escuché un golpe en la puerta. Me levanté sobresaltada. ¿Quién es? Pregunté. No hubo respuesta. Volvieron a golpear. Esta vez más fuerte. Me acerqué lentamente. Miré por la mirilla. Y sentí que el estómago se me cerraba. Era mi madre. Abrí la puerta a apenas unos centímetros. ¿Qué haces aquí? Pregunté. Beatriz me miró. Y necesito hablar contigo. ¿O sobre qué? Mi madre miró por encima de mi hombro. Su mirada se dirigió inmediatamente hacia la habitación. Hacia la cama. Hacia la maleta. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres? Pregunté nuevamente. Mi madre respiró profundamente. Tu padre está preocupado. Solté una risa amarga. ¿Ahora? Elena. Cuando me echaron, nadie estaba preocupado. Las cosas no fueron así. Ah, no. Mi madre bajó la voz. No entiendes lo que ocurrió. Entonces explícame. Silencio. ¿Por qué me dieron la maleta? Pregunté. Mi madre palideció. Fue apenas un instante. Pero lo vi. ¿Qué maleta? La de la abuela. No sé de qué hablas. Mamá. Elena, déjalo. No. Mi madre dio un paso hacia atrás. No sabes dónde te estás metiendo. ¿Dónde me estoy metiendo? En algo que no te corresponde. Sentí que la rabia comenzaba a superar al miedo. ¿Que no me corresponde? No todo lo que pertenece a una familia tiene que ser conocido por todos. Soy tu hija.
Precisamente por eso estoy intentando protegerte. Me quedé mirándola. Aquella palabra otra vez. Proteger. ¿Protegerme de qué? Mi madre no respondió. ¿De papá? Silencio. ¿De Adrián? Su expresión cambió. Vete, Elena. ¿Qué? Deja todo como está. ¿Qué significa eso? Mi madre me miró directamente. No abras esa maleta. Sentí que el mundo se detenía. No le había dicho que la había abierto. No le había dicho que había encontrado las cartas. No le había dicho nada. ¿Por qué? Pregunté. Mi madre cerró los ojos durante un segundo. Porque algunas verdades destruyen familias. Mi familia ya está destruida. Todavía puedes tener una vida tranquila. ¿Tranquila? Pregunté, sintiendo que las lágrimas comenzaban a aparecer. ¿Después de que ustedes me echaran de mi casa? Era necesario. ¿Por qué? Mi madre no respondió. ¿Por qué era necesario abandonarme? No fue abandono. Entonces, ¿qué fue? Mi madre me miró. Y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. Fue una forma de mantenerte a salvo. Sentí un frío profundo. ¿A salvo de quién? Mi madre retrocedió. No puedo decirte más. ¿Por qué? Porque no entenderías. Entonces ayúdame a entender. Mi madre se llevó una mano al rostro. Tu abuela cometió errores. ¿Qué errores? Errores que tu padre tuvo que solucionar. ¿Qué hizo mi abuela? Mi madre guardó silencio. Y entonces comprendí. No era mi abuela a quien mi madre temía. Era lo que yo podía descubrir sobre mi padre. Mamá. No sigas, dijo mi madre. ¿Mi padre le hizo algo a mi abuela? Mi madre levantó la cabeza. No vuelvas a decir eso. Entonces dime la verdad. No puedo. ¿Por qué no sabes? Porque sé demasiado. Aquella respuesta me dejó sin palabras. Mi madre comenzó a llorar. Pero no me abrazó. No pidió perdón. Simplemente se dio la vuelta. Espera, dije. Ella se detuvo. ¿Quién es Tomás? Mi madre quedó completamente inmóvil. El silencio que siguió fue diferente. Más profundo. Más peligroso. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Preguntó finalmente. En la maleta. Mi madre cerró los ojos. Y supe que había cometido un error. ¿Quién es Tomás? Repetí. No vuelvas a buscarlo. ¿Por qué? Mi madre me miró una última vez. Porque si lo encuentras, ya no habrá vuelta atrás. Después se marchó. Cerré la puerta. Me quedé apoyada contra ella. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo. Volví a la habitación. La maleta seguía abierta sobre la cama. Y de repente comprendí algo. Aquello ya no era solamente curiosidad. Mi familia estaba asustada. Y por primera vez en toda mi vida, yo tenía algo que ellos no podían controlar. La verdad. Pasé nuevamente los dedos por el interior de la maleta. Recordé las palabras de mi abuela. Todo puede esconder algo. Entonces observé las costuras. Había algo extraño. Una de ellas era más gruesa que las demás. Me acerqué. Toqué el cuero. Tiré suavemente. La costura no cedió. Busqué unas tijeras. Comencé a cortar el hilo. Una puntada. Después otra. Y otra. Hasta que una pequeña parte del forro se desprendió. Detrás había una capa de cuero diferente. Mi respiración se detuvo. Había un compartimento. Un compartimento secreto. Y dentro había un sobre. En el frente, escrito con la letra de mi abuela, aparecía mi nombre. Elena. Nada más. Tomé el sobre con las manos temblorosas. Estaba a punto de abrirlo cuando escuché un automóvil detenerse frente al edificio. Me acerqué a la ventana. Era Adrián. Otra vez. Esta vez no estaba solo. Junto a él había un hombre mayor. Lo reconocí inmediatamente. Había visto su rostro en la fotografía. Era el mismo hombre que aparecía junto a mi padre y mi abuela. El hombre que no conocía. El hombre cuya identidad nadie había querido explicarme. Adrián levantó la mirada. Me vio en la ventana. Y señaló hacia la puerta. Sentí que el miedo me atravesaba. Miré el sobre.
Después miré hacia la calle. Mi hermano había vuelto. Pero esta vez no había venido por la maleta. Había venido porque sabía que yo ya había encontrado algo. Y mientras escondía el sobre contra mi pecho, comprendí que la pregunta que llevaba años buscando responder acababa de cambiar. Ya no quería saber qué había pasado con mi familia. Quería saber quién era aquel hombre. Y por qué mi abuela había dejado una fotografía de él dentro de una maleta que, según mi familia, nunca debería haber llegado a mis manos. Pero antes de continuar, quiero saber qué estás pensando en este momento. Después de todo lo que Elena acaba de descubrir, ¿tú confiarías en tu familia o investigarías toda la verdad hasta el final? Escribe tu opinión en los comentarios y dime también desde qué ciudad y país nos estás acompañando. Y si quieres saber qué sucederá con Elena y descubrir toda la verdad detrás de aquella maleta, quédate hasta el final, porque lo que viene puede cambiarlo todo. No abrí la puerta. Me quedé inmóvil, con eso sobre apretado contra mi pecho, mientras escuchaba los pasos de Adrián acercándose por el pasillo. 1, 2, 3. Cada golpe de sus zapatos contra el suelo parecía marcar el ritmo de mi corazón. El hombre que lo acompañaba había subido con él. Yo no sabía quién era. Pero había visto su rostro en aquella fotografía. El mismo hombre que estaba junto a mi abuela y a mi padre tantos años atrás. Y ahora estaba frente a mi puerta. No podía ser una coincidencia. Adrián golpeó. Elena, abre, dijo Adrián. No respondí. Volvió a golpear. Sé que estás ahí. Me alejé de la puerta. Vete, respondí. Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar. Abre la puerta. No. Escuché un suspiro. Después, una voz desconocida. Señorita Elena, mi nombre es Gabriel. No respondí. No he venido a hacerle daño, continuó Gabriel. Entonces váyanse. Adrián golpeó nuevamente. Elena, por favor. Aquella palabra me hizo desconfiar todavía más. Adrián nunca decía por favor. No conmigo. ¿Quién es él? Pregunté. Hubo silencio. ¿Por qué no se lo preguntas directamente? Respondió Adrián. Porque no confío en ti. Eso no es justo. Solté una risa amarga. ¿Justo? Miré la maleta. Me echaste de mi casa. Fue una decisión de la familia. Me quitaste el coche. Y el coche pertenece a la empresa. Y ahora vienes a mi casa acompañado de un desconocido. Adrián guardó silencio. ¿Quién es él? Gabriel respondió. Conocí a su abuela. Mi respiración se detuvo. Me acerqué lentamente a la puerta. ¿Cómo? Trabajé con ella durante muchos años. ¿En dónde? En el taller. Miré hacia maleta. ¿Por qué nunca escuché hablar de usted? Gabriel tardó en responder. Porque después de la muerte de su abuela, su padre decidió que era mejor que yo desapareciera. Sentí un escalofrío. ¿Mi padre? Sí. Adrián interrumpió. Gabriel, esto no es necesario. Tú me trajiste, respondió Gabriel. Porque pensé que podías ayudarme. Aquella frase me hizo abrir los ojos. Adrián había dicho algo que no debería haber dicho. ¿Ayudarte con qué? Pregunté. Silencio. Adrián. No es lo que estás pensando. Entonces explícame. Abre la puerta. No. Elena. Dime por qué estás aquí. Adrián respiró profundamente. Porque cometimos un error. ¿Qué error? La maleta. Mi mano apretó el sobre. ¿Qué tiene? No lo sé. Mentiroso. No sé qué contiene. Y gritó Adrián. El silencio que siguió fue absoluto. Me acerqué a la puerta. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Adrián no respondió. Gabriel habló nuevamente. Porque su hermano no sabe que su abuela dejó algo importante dentro de esa maleta. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? No lo sé, respondió Gabriel. Entonces, ¿cómo sabe que existe? Porque Inés me lo contó. Sentí que las piernas fallaban. Me senté en el suelo. ¿Cuándo? Poco antes de morir. ¿Qué dijo? Gabriel guardó silencio. Por favor, dije. Necesito saber. Me dijo que había descubierto algo sobre la familia. ¿Eh? Algo relacionado con la empresa. La empresa.
La misma empresa donde había trabajado durante años. La misma empresa que mi padre había construido. La misma empresa que Adrián estaba a punto de heredar. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué tiene que ver mi abuela con la empresa? Gabriel respondió con calma. Mucho más de lo que usted imagina. Miré el sobre. ¿Mi abuela era dueña de algo? Sí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué? Gabriel no respondió inmediatamente. Antes de contestar, necesito que abra esa puerta. Me levanté. No sabía si estaba cometiendo un error. Pero algo dentro de mí me decía que aquella conversación podría cambiarlo todo. Abrí. Adrián estaba de pie frente a mí. Gabriel estaba detrás. Era más viejo de lo que parecía en la fotografía. Tenía el cabello completamente gris. Pero sus ojos eran exactamente los mismos. Lo invité a entrar. Adrián pasó primero. No deberías haber abierto, dijo Adrián. Lo miré. Tú querías que abriera. No así. ¿Y cómo? Adrián no respondió. Gabriel entró lentamente. Su mirada recorrió la habitación. Después se detuvo en la maleta. ¿De la misma?, murmuró Gabriel. ¿La conocía? Pregunté. Sí. ¿La había visto antes? Muchas veces. ¿Qué guardaba mi abuela dentro? Gabriel me miró. Documentos. ¿Qué documentos? Documentos que podían demostrar quién era realmente el propietario de la empresa de su familia. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué quiere decir? Adrián intervino. Y Gabriel, basta. No, dije. Me volví hacia mi hermano. Ahora él va a hablar. Elena, no entiendes lo que estás haciendo. Entonces explícame. Adrián bajó la mirada. Y esa vez no tuvo respuesta. Gabriel se acercó a la maleta. Su abuela fundó la empresa junto con su esposo. Eso lo sabía. No, Elena. Usted conocía la historia que le contaron. Me quedé inmóvil. ¿Qué historia? Gabriel miró a Adrián. La historia oficial. Mi hermano apretó los labios. Gabriel. Tu padre no fundó esa empresa, continuó Gabriel. Sentí un frío recorrerme. ¿Qué? La empresa comenzó con su abuela. Miré a Adrián. ¿Qué es verdad? No es tan sencillo, respondió Adrián. ¿Qué es verdad? Adrián guardó silencio. Eso fue suficiente. Me alejé. Toda mi vida me dijeron que la empresa era de papá. Porque él administró durante años, dijo Adrián. Eso no responde a mi pregunta. Gabriel habló. Inés creó el negocio. ¿Y qué pasó? Gabriel miró hacia la ventana. Su abuelo murió inesperadamente. ¿Y entonces? Después de su muerte, Inés descubrió que algunos documentos de propiedad habían desaparecido. ¿Quién los tenía? Gabriel no respondió. Yo miré a mi hermano. ¿Quién? Adrián cerró los ojos. No lo sé. No me mientas. No estoy mintiendo. Entonces dime por qué papá tenía tanto miedo de que yo preguntara por los documentos antiguos. Adrián me miró. Y por primera vez, no parecía mi enemigo. Parecía un hombre atrapado. Porque papá sabía que algún día eso podría salir a la luz, respondió Adrián. Sentí que el pecho me dolía. ¿Qué podía salir a la luz? Gabriel se acercó. Que su padre había transferido ilegalmente parte de los bienes de su abuela. No pude respirar. ¿Legalmente? Sí. ¿Quién? Así mismo. Miré la maleta. Todo comenzaba a encajar. El taller. Los documentos. Las preguntas. El miedo de mi padre. La maleta. Pero todavía faltaba algo. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Pregunté. Gabriel me miró directamente. Todo. Sentí que mi cuerpo se quedaba inmóvil. ¿Qué quiere decir? Su abuela descubrió lo que había ocurrido. ¿Y por qué no denunció a mi padre? Porque intentó resolverlo de otra manera. ¿Cómo? Gabriel miró el sobre que yo sostenía. Y dejó pruebas. Miré el sobre. ¿Aquí? Y es posible. Adrián dio un paso hacia mí. Elena, tienes que entregármelo. No. No sabes qué contiene. Precisamente por eso voy a abrirlo. No lo hagas.
¿Por qué? Adrián apretó los dientes. Porque podría destruir a nuestra familia. Lo miré. Que nuestra familia me destruyó primero. Adrián bajó la cabeza. No sentí satisfacción. Solo tristeza. Porque, por primera vez, comprendí que mi hermano también estaba atrapado dentro de aquella mentira. Pero eso no lo convertía en inocente. Quiero que se vayan, dije. Gabriel me miró. Elena. Todos. Adrián intentó hablar. Pero. Vete. Tenemos que hablar. No. Se acercó un poco más. Tu vida puede cambiar después de abrir ese sobre. Ya cambió. No sabes lo que estás diciendo. Y sí lo sé. Tomé la maleta. Por primera vez en mi vida, voy a decidir algo sin pedir permiso. Adrián me miró durante unos segundos. Después se marchó. Gabriel fue detrás de él. Antes de salir, se detuvo. Su abuela confiaba en usted, dijo Gabriel. ¿Por qué? Porque sabía que usted era la única persona de la familia que todavía podía distinguir entre lo correcto y lo conveniente. Después se fue. Cerré la puerta. Esperé hasta escuchar el automóvil alejarse. Entonces regresé a la cama. Coloqué el sobre frente a mí. Lo observé durante varios minutos. Finalmente, lo abrí. Dentro había 3 documentos. El primero era una copia de un contrato. El segundo era una fotografía. El tercero era una carta. Tomé la carta. Querida Elena. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Si algún día llegas a leer esto, significa que ya no estoy aquí para protegerte. Tuve que detenerme. Respiré profundamente. Continué. Durante toda tu vida, te hicieron creer que eras la menos importante de esta familia. Mi mano comenzó a temblar. Te hicieron creer que Adrián era el heredero porque era el hijo que nuestro apellido necesitaba. Pasé la página. Pero la verdad es que nunca fue así. Sentí que el corazón se me detenía. Tu padre no heredó esta empresa. Leí aquella frase varias veces. Y tú tampoco eres una hija cualquiera. Me quedé inmóvil. Entonces continué leyendo. La razón por la que tu padre te apartó no fue porque no te quisiera. Mis lágrimas comenzaron a caer. Fue porque, legalmente, tú eres la única persona que puede reclamar lo que él tomó. Dejé caer la carta sobre la cama. No podía respirar. Miré los documentos. Había algo que no comprendía. Algo que no encajaba. Si mi abuela había dejado pruebas, ¿por qué mi familia me había dejado la maleta? ¿Por qué no la habían destruido? ¿Por qué habían permitido que yo la llevara? Entonces tomé el tercer documento. Era una copia de un registro antiguo. Leí el nombre. Y sentí que todo mi cuerpo se congelaba. El nombre que aparecía allí no era el de mi padre. Ni el de mi abuelo. Era el mío. Elena. Mi nombre estaba registrado como beneficiaria de una propiedad que yo nunca había oído mencionar. Una propiedad vinculada directamente al antiguo taller de mi abuela. Pero había algo más. Una nota escrita a mano en la última página. Si alguna vez te expulsan de la casa, no luches por regresar. Fruncí el ceño. Continué leyendo. Deja que se queden con todo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Porque cuando te dejen con la maleta, finalmente tendrás en tus manos la única cosa que ellos nunca pudieron destruir. Levanté la mirada. Y comprendí. Mi familia no había cometido un error al entregarme la maleta. Mi abuela había previsto aquella posibilidad. Había previsto que algún día mi familia intentaría deshacerse de mí. Había previsto que me dejarían sin casa. Sin dinero. Sin protección. Y había preparado aquella maleta para ese momento. Pero todavía no entendía por qué. Hasta que llegué a la última línea. Elena, si llegaste hasta aquí, busca la propiedad número 7. Me quedé mirando la página. El número 7. El mismo número grabado en la pequeña llave. Entonces recordé algo. La caja de madera. La fotografía. La anotación. Pregunta por Tomás. Todo estaba conectado. Me levanté rápidamente. Busqué mi teléfono. Abrí el navegador. Escribí el nombre de la propiedad. No apareció nada. Probé con los registros antiguos. Nada. Entonces recordé la fotografía. El taller. El símbolo. La llave. La propiedad número 7. Busqué una dirección. Y la encontré.
Era un antiguo edificio industrial en las afueras de la ciudad. El lugar había sido abandonado durante años. Pero, según los registros, seguía perteneciendo legalmente a una sociedad cuyo único beneficiario era yo. Me quedé mirando la pantalla. No sabía qué hacer. Entonces escuché mi teléfono sonar. Era un número desconocido. Contesté. Hola. Al otro lado, una voz masculina habló. ¿Elena? Sí. Mi nombre es Tomás Ortega. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Quién le dio mi número? Su abuela. Miré la maleta. Mi abuela murió hace años. Lo sé. Entonces, ¿cómo pudo darle mi número? Hubo silencio. Después Tomás respondió. Porque me pidió que esperara. ¿De esperar a qué? La voz de Tomás se volvió más seria. A que su familia la abandonara. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. ¿Qué acaba de decir? Su abuela sabía que algún día ocurriría. ¿Cómo podía saberlo? Porque conocía a su padre mejor que nadie. Mi mano comenzó a temblar. ¿Qué hay en la propiedad número 7? Tomás respiró profundamente. Lo que su abuela escondió antes de morir. ¿Qué? La prueba que puede demostrar que toda la empresa de su familia fue construida sobre una mentira. Me quedé en silencio. ¿Y por qué nunca me buscó antes? Pregunté. Porque no era el momento. ¿Y ahora sí? Tomás tardó en responder. Ahora ya sabe que la maleta existe. Miré hacia la ventana. Sentí que algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la mujer que había sido expulsada de su casa. Ya no era la hija que esperaba una explicación. Ahora tenía preguntas. Tenía documentos. Tenía una llave. Y, por primera vez, tenía una dirección. Y Tomás, dije. Sí. Quiero ir a la propiedad número 7. Hubo un largo silencio. Entonces prepárese, Elena. ¿Para qué? Porque cuando descubra lo que hay allí, va a entender por qué su familia hizo todo lo posible para mantenerla lejos de esa maleta. Colgué. Me quedé sola en aquella pequeña habitación. La maleta seguía abierta. Pero ya no parecía vieja. Ya no parecía inútil. Por primera vez, entendí que mi familia me había dejado con ella porque creía que estaba abandonándome. Lo que no sabían era que mi abuela había preparado aquella maleta para convertirse en mi única salida. Y al día siguiente, yo iba a abrir la puerta de un lugar que había permanecido cerrado durante años. Un lugar que guardaba la verdad sobre mi familia. Y quizá también la respuesta a la pregunta que llevaba toda mi vida evitando. ¿Por qué yo había sido la hija que todos habían tratado como si no perteneciera a aquella familia? La mañana siguiente amaneció gris. Yo casi no había dormido. Pasé la noche leyendo una y otra vez los documentos que había encontrado dentro de la maleta. No entendía todos los detalles legales, pero había algo que sí comprendía perfectamente. Mi nombre aparecía en aquellos registros. Y si mi abuela había dejado aquella propiedad a mi nombre, entonces mi familia había estado ocultándome algo durante muchos años. Tomé la pequeña llave número 7 y la guardé en el bolsillo. Después cerré la maleta. Antes de salir, recibí un mensaje de Tomás. Estoy esperando en la entrada de la propiedad. No respondí. Simplemente tomé mi abrigo y salí. La dirección me llevó hasta una zona industrial abandonada. El edificio era enorme. Tenía las ventanas cubiertas de polvo y una gran puerta metálica oxidada. Me quedé mirando el lugar. ¿Y este es el taller? Pregunté. Tomás estaba junto a la entrada. No exactamente, respondió Tomás. ¿O entonces, qué es? Tomás miró la maleta que llevaba conmigo. Este era el verdadero corazón del negocio de su abuela. Sentí un escalofrío. ¿Por qué nunca escuché hablar de este lugar? Porque su padre hizo todo lo posible para que nadie supiera que existía. Tomás abrió una pequeña puerta lateral. Entramos. El interior estaba oscuro. Había polvo por todas partes. Pero, debajo de aquella capa de abandono, todavía podían verse mesas de trabajo, herramientas antiguas y estanterías llenas de cajas. Sentí algo extraño. Era como caminar dentro de un recuerdo que nunca había vivido. ¿Qué hacía mi abuela aquí? Pregunté. Restauraba muebles antiguos, respondió Tomás. Pero también compraba propiedades. ¿Propiedades? Sí. Tomás señaló una pared. Había varios planos antiguos.
Su abuela descubrió que muchos edificios antiguos de la ciudad estaban siendo vendidos por precios ridículamente bajos. ¿Y qué hizo? Él los compró. ¿Con qué dinero? Tomás me miró. Con el dinero de la empresa. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué empresa? La empresa que su padre terminó controlando. Comencé a entender. Mi abuela había creado un negocio. Había utilizado sus ganancias para comprar propiedades. Y después alguien había tomado el control. ¿Mi padre robó todo eso? Tomás negó lentamente. No fue tan simple. Entonces explícame. Tomás caminó hasta una mesa. Su padre falsificó documentos para demostrar que las propiedades pertenecían a la empresa. ¿Y no era así? No. ¿A quién pertenecían? Tomás me miró directamente. A usted. Sentí que el corazón se me detenía. ¿A mí? Su abuela dejó todo preparado antes de morir. ¿Por qué? Porque sabía que su padre intentaría quedarse con todo. Me senté. ¿Pero por qué yo? Tomás respiró profundamente. Porque usted era la única persona de la familia en quien confiaba. Aquellas palabras me dolieron. Durante años había pensado que mi familia me consideraba inútil. Y ahora descubría que la única persona que realmente había creído en mí había sido mi abuela. Tomás sacó una carpeta. Aquí está la prueba. Abrí la carpeta. Había contratos. Registros. Firmas. Transferencias. Todo cuidadosamente organizado. Mi abuela había previsto cada movimiento. Pero había algo que me llamó la atención. Una transferencia realizada pocos días antes de su muerte. El dinero había salido de una cuenta de la empresa. ¿Qué es esto? Pregunté. Tomás se acercó. Eso es lo que nunca pude descubrir. ¿Por qué? Porque su padre eliminó parte de los registros. ¿Y el dinero? Tomás me miró. Desapareció. Sentí un escalofrío. ¿Cuánto? Tomás dijo una cifra. Me quedé en silencio. Era una cantidad enorme. ¿Mi abuela sabía? Sí. ¿Y qué hizo? Tomás señaló una caja metálica. Eso es lo que necesitamos descubrir. La caja estaba escondida detrás de un panel de madera. La saqué. Tenía una cerradura. Mi mano fue automáticamente hacia el bolsillo. La llave número 7. La introduje. Giré. La caja se abrió. Dentro había documentos. Pero también había una grabadora antigua. Tomás se quedó inmóvil. ¿Qué es eso? Pregunté. No lo sé. Tomé la grabadora. Había una cinta. La coloqué. Presioné el botón. Primero escuché ruido. Después, la voz de mi abuela. Si alguien está escuchando esto, significa que Elena finalmente encontró la propiedad. Sentí que las lágrimas llenaban mis ojos. Tomás permaneció en silencio. La voz continuó. Elena, si eres tú, necesito que escuches hasta el final. Me llevé una mano a la boca. Tu padre te hará creer que nunca fuiste importante para esta familia. La grabación hizo una pausa. Pero la verdad es que tú eres la razón por la que todo esto existe. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No te dejé la empresa. Respiré profundamente. Te dejé algo mucho más importante. La grabación se detuvo. Miré a Tomás. ¿Qué significa eso? Tomás no respondió. Entonces escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos giramos. Alguien estaba entrando al edificio. Tomás palideció. Tenemos que irnos, dijo Tomás. ¿Quién es? Tomás apagó la grabadora. Su hermano. Me levanté rápidamente. ¿Adrián? Sí. ¿Cómo nos encontró? Tomás negó con la cabeza. No lo sé. Escuchamos pasos acercándose. Entonces escuché la voz de Adrián. Elena. Tomé la maleta. ¿Qué hacemos? Tomás me miró. Ahora ya no importa lo que hagamos. ¿Por qué? Tomás señaló la grabadora. Porque él sabe que usted encontró la verdad. Me quedé inmóvil. Y entonces comprendí que mi familia ya no estaba intentando recuperar una vieja maleta. Ahora estaban intentando recuperar algo mucho más peligroso. El control de su propio secreto. Y yo acababa de encontrar la primera prueba de que toda mi vida había sido construida sobre una mentira. Durante unos segundos, nadie se movió.
Yo estaba escondida detrás de una vieja estantería, sosteniendo la maleta contra mi pecho. Tomás permanecía a mi lado. Los pasos de Adrián se acercaban. Elena. Y gritó a Adrián. No respondí. Tomás se inclinó hacia mí. Hay otra salida, susurró Tomás. ¿Dónde? Por el fondo. Comenzamos a caminar en silencio. Pero antes de llegar a la puerta, escuchamos otra voz. No hay necesidad de esconderse. Me detuve. Era Gabriel. Mi corazón se aceleró. ¿Gabriel? Pregunté. Adrián me pidió que viniera, respondió Gabriel. ¿Para qué? Porque él ya sabe lo que encontraste. Miré a Tomás. ¿Qué encontré? Tomás negó con la cabeza. No podemos hablar aquí. Adrián apareció al final del pasillo. Elena, dijo Adrián. Escúchame. No. Por favor. Ya escuché suficiente de ustedes. Adrián avanzó lentamente. No entiendes lo que está pasando. Entonces explícame. No puedo. ¿Por qué? Adrián miró a Gabriel. Porque hay cosas que ni siquiera yo conozco. Aquella respuesta me sorprendió. ¿Qué quieres decir? Adrián bajó la voz. Mi padre me utilizó. Se sentía un silencio extraño. ¿Qué? Me hizo creer que todo esto era suyo. Que yo tenía derecho a dirigir la empresa. ¿Y no lo tienes? No. Adrián me miró. La empresa nunca fue completamente de papá. Tomás dio un paso hacia nosotros. Eso es lo que tu abuela intentó demostrar. Entonces, ¿por qué me abandonaron? Pregunté. Adrián no respondió. Dime la verdad. Porque papá descubrió que la propiedad número 7 estaba a tu nombre. Sentí un vacío en el pecho. ¿Cuándo? Hace años. ¿Y por qué nunca me lo dijeron? Adrián apretó la mandíbula. Porque necesitaban que renunciaras a cualquier derecho que pudieras tener. ¿Y cómo pensaban conseguirlo? Haciendo que creyeras que no pertenecías a la familia. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. ¿Todo este tiempo? Adrián asintió. Todo este tiempo. Lo miré con incredulidad. ¿Tú lo sabías? No al principio. Pero después sí. Adrián bajó la mirada. Sí. ¿Cuándo? Hace 2 años. Me quedé en silencio. Y aún así me echaste de la casa. Mi padre me obligó. Podrías haber dicho que no. Adrián cerró los ojos. No tuve el valor. Aquella confesión no borraba el daño. Pero por primera vez comprendí que mi hermano también había vivido bajo el control de nuestro padre. Eso no lo convertía en inocente. Solo demostraba que nuestra familia estaba construida sobre el miedo. ¿Qué quiere mi padre ahora? Pregunté. Adrián me miró. La maleta. ¿Por qué? Porque contiene pruebas. ¿Pruebas de qué? Adrián respiró profundamente. De que él falsificó documentos. Sentí un escalofrío. ¿Y qué más? Adrián no respondió. Tomás intervino. Hay algo que todavía no sabemos. ¿Qué? ¿Dónde está el documento original que demuestra que su abuela era la propietaria real? Miré la maleta. ¿No estaba aquí? No, respondió Tomás. Entonces comprendí. La grabación. Las palabras de mi abuela. Te dejé algo mucho más importante. Había algo más. Algo que todavía no había encontrado. Regresé a mi habitación aquella noche y coloqué todos los documentos sobre la mesa. La maleta estaba abierta. El cuaderno. La llave. La caja. Las fotografías. La carta. La grabadora. Todo estaba frente a mí. Pasé horas revisando cada detalle. Hasta que encontré una pequeña marca en la parte inferior de la caja. El mismo símbolo. El círculo atravesado por una línea. Presioné sobre él. Nada. Volví a presionar. Entonces escuché un clic. La base se abrió. Dentro había una tarjeta de memoria. Me quedé inmóvil. No sabía que mi abuela hubiera podido tener algo así. Busqué un adaptador. Introduje la tarjeta en mi computadora. Había un solo archivo. Un video. Lo abrí. La imagen tardó en aparecer. Y entonces vi a mi abuela. Sentada frente a una cámara. Parecía cansada.
Pues estaba tranquila. Si estás viendo esto, Elena, significa que encontraste la segunda parte de la verdad. Sentí las lágrimas en mis ojos. Quiero que entiendas algo. No fuiste la hija menos importante. Hice una pausa. Fuiste la única a quien padre no pudo controlar. Me quedé inmóvil. Mi abuela continuó. Tu padre creyó que podía quedarse con todo porque pensaba que nadie descubriría lo que hizo. La imagen se movió. Pero cometió un error. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Te convirtió a la heredera legal de las propiedades antes de morir. Me llevé una mano a la boca. Y no solo de las propiedades. La grabación terminó. Me quedé mirando la pantalla. Entonces apareció una nueva notificación. Un correo electrónico. El remitente era desconocido. El asunto decía: tu padre sabe que encontraste el archivo. Abrí el mensaje. Solo había una frase. Si quieres conocer toda verdad, ven sola al antiguo taller mañana a las 8. No había firma. Sentí miedo. Pero esta vez era diferente. Ya no quería huir. Había pasado demasiado tiempo obedeciendo el miedo de otras personas. Al día siguiente regresé al taller. No fui sola. Tomás estaba escondido cerca de entrada. Gabriel también. Yo entré primero. El lugar estaba oscuro. Avancé lentamente. ¿Hay alguien aquí? Pregunté. Una figura apareció al fondo. Era mi padre. Ramón. Me quedé inmóvil. Sabía que vendrías, dijo mi padre. ¿Fuiste tú quien me escribió? Sí. ¿Por qué? Porque ya no puedo protegerte. Solté una risa amarga. ¿Protegerme? Elena. Me echaste de mi casa. Era la única forma. No vuelvas a decir eso. Mi padre se quedó en silencio. Yo me acerqué. Quiero saber la verdad. Y no estás preparada. Eso lo decidiré yo. Mi padre me observó. Durante mucho tiempo, ninguno habló. Finalmente, dijo. Tu abuela descubrió que yo había cambiado los documentos. ¿Por qué? Porque necesitaba salvar la empresa. ¿Robándole a ella? Y no quería robarle. Pero lo hiciste. Mi padre bajó la cabeza. Sí. Sentí lágrimas en mis ojos. ¿Y después qué? Ella amenazó con denunciarme. ¿Tú qué hiciste? Mi padre levantó la mirada. Y le pedí que me diera tiempo. ¿Y ella aceptó? Sí. ¿Por qué? Mi padre respiró profundamente. Porque yo era su hijo. Aquella respuesta me destruyó. Porque de repente entendí algo. Mi abuela había protegido a mi padre. Incluso después de descubrir su traición. Y quizá ese había sido su mayor error. ¿Qué pasó después? Pregunté. Mi padre cerró los ojos. Tu abuela decidió dejarte las propiedades. ¿Por qué? Porque sabía que yo iba a perderlo todo. ¿Y por qué me ocultaste eso? Porque tenía miedo. ¿De mí? De lo que harías cuando descubrieras la verdad. Lo miré. No. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué? Tenías miedo de lo que yo podía recuperar. Mi padre no respondió. Entonces escuchamos una puerta abrirse. Me giré. Adrián estaba allí. Pero no venía solo. Clara estaba a su lado. Mi hermana llevaba una carpeta. Elena, dijo Clara. Tenemos que hablar. ¿Ahora todos quieren hablar conmigo? Clara se acercó. Hay algo que necesitas saber. Ya sé suficiente. Ah, no, respondió Clara. No sabes quién es realmente el propietario de la empresa. Mi padre palideció. Clara, cállate. Ella lo miró. No. Sentí que el aire se volvía pesado. Clara abrió la carpeta. La empresa nunca perteneció completamente a papá. Eso ya lo sé. Tampoco pertenecía completamente a la abuela. Fruncí el ceño. ¿Entonces a quién? Clara me entregó un documento. Lo leí. Y sentí que el corazón se me detenía. El nombre que aparecía allí era el de una persona que jamás había imaginado. No era mi padre. No era mi abuela. Era el nombre de mi madre. Beatriz. Levanté la mirada. Mi madre no estaba allí. Pero, de repente, todas las piezas comenzaron a encajar.
Mi abuela. Mi padre. Mi madre. La empresa. La propiedad número 7. La maleta. Y aquella familia que durante años me había hecho sentir que yo no pertenecía. Entonces comprendí que todavía no había descubierto la peor parte de la verdad. Porque mi padre había cometido delitos. Mi abuela había escondido pruebas. Pero mi madre. Mi propia madre podía haber sido la persona que había controlado todo desde el principio. Y mientras miraba aquel documento, comprendí que el verdadero secreto de mi familia todavía estaba esperando ser revelado. No podía apartar los ojos de aquel documento. El nombre de mi madre estaba allí. Beatriz. Mi madre. La mujer que durante toda mi vida había fingido ser una víctima de las decisiones de mi padre. La mujer que había llorado frente a mí cuando me pidió que no abriera la maleta. La mujer que había dicho que quería protegerme. Esto no puede ser verdad, dije. Clara me miró. Lo es. ¿De dónde sacaste este documento? Del archivo privado de papá. Mi padre se levantó bruscamente. Dame eso. Retrocedí. No. De Elena, no sabes lo que estás haciendo. Estoy intentando descubrir la verdad. No tienes derecho. Lo miré fijamente. ¿No tengo derecho? Levanté el documento. Mi nombre aparece en los registros de la abuela. Mi nombre aparece en las propiedades. Y ahora descubro que mi madre tenía participación en la empresa. Mi padre guardó silencio. ¿Qué más me han ocultado? Nadie respondió. Entonces Clara habló. Todo comenzó antes de que tú nacieras. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Clara abrió la carpeta. La abuela creó la empresa con una estructura especial. ¿Qué estructura? Una parte pertenecía a ella. Otra parte pertenecía a mamá. Miré a mi padre. ¿Por qué? Mi padre respiró profundamente. Porque tu madre aportó el dinero inicial. Me quedé inmóvil. ¿Mi madre? Sí. Entonces, ¿por qué todos decían que la empresa era de papá? Clara respondió. Porque él terminó administrándola. Eso no significa que fuera suya. Exactamente. Sentí que comenzaba a comprender. Mi madre había tenido una participación importante. Pero mi padre había intentado quedarse con todo. ¿Y mi abuela? Pregunté. Clara bajó la mirada. Que ella descubrió lo que papá estaba haciendo. ¿Y mamá? Silencio. Miré a mi padre. ¿Mi madre sabía? Él no respondió. Entonces escuché una voz detrás de mí. Sí. Me giré. Mi madre estaba entrando al antiguo taller. Sentí que el corazón se me detenía. Mamá. Ella se acercó lentamente. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo lo sabía. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. De entonces, ¿por qué me mentiste? Porque tenía miedo. Todos tienen miedo en esta familia. Mi madre bajó la cabeza. Tu padre no actuó solo. La miré. ¿Qué quieres decir? Yo firmé algunos documentos. El silencio fue absoluto. Mi padre cerró los ojos. ¿Y Beatriz? No, dijo mi madre. Ya basta. Entonces se volvió hacia mí. Tu padre quería controlar la empresa. Tu abuela intentó detenerlo. Y yo. Mi madre comenzó a llorar. Yo ayudé a ocultar algunas cosas. Sentí que las piernas me temblaban. ¿Por qué? Porque pensé que estaba protegiendo a mis hijos. ¿Protegiendo a Adrián y a Clara? Mi madre negó con la cabeza. A todos. Y no me protegiste. Mi voz se quebró. Me destruiste. Mi madre no respondió. Me dejaste creer que no valía nada. Lo siento. Me dejaste sin casa. Lo sé. Y sabías que esa maleta tenía pruebas. Mi madre levantó la mirada. Sí. Sentí que el pecho me ardía. Entonces fuiste tú quien decidió dejarme la maleta. Mi madre comenzó a llorar. No. No. Fue tu abuela. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Y ella me pidió que, si algún día tu padre intentaba expulsarte, yo debía asegurarme de que la maleta llegara a tus manos. Miré la vieja maleta. De repente, todo tuvo sentido. Mi madre había fingido despreciarla. Había fingido que no sabía nada. Pero la había dejado allí deliberadamente. Entonces tú sabías que yo iba a ser expulsada.
Mi madre cerró los ojos. Sabía que era posible. ¿Y no hiciste nada? Intenté detenerlo. No fue suficiente. Lo sé. Me alejé. Durante años había odiado a mi familia por abandonarme. Pero ahora comprendía que la verdad era todavía más dolorosa. Me habían abandonado porque necesitaban que yo desapareciera. Porque mientras yo creyera que no tenía nada, jamás reclamaría lo que legalmente me pertenecía. Tomé la carpeta. Quiero saberlo todo. Mi madre asintió. Entonces tienes que escuchar esto. Sacó un sobre de su bolso. Era antiguo. Tu abuela me lo entregó antes de morir. Lo tomé. ¿Por qué nunca me lo diste? Porque tu padre descubrió que existía. Abrí el sobre. Dentro había una declaración firmada. La leí. Era una confesión. Mi padre había transferido propiedades de la empresa a su nombre. Pero había una cláusula que yo desconocía. La propiedad número 7. Y otras 6 propiedades. Todas estaban destinadas a mí. ¿Por qué? Pregunté. Mi madre respondió. Porque tu abuela quería que algún día tuvieras independencia. Miré a mi padre. ¿Y tú intentaste quitarme todo eso? Mi padre no respondió. Dime. Sí. Sentí una tristeza profunda. No quería vengarme. Quería entender. Pero la verdad estaba destruyendo la última imagen que tenía de mi familia. Entonces Clara dio un paso adelante. Hay algo más. La miré. ¿Qué? La empresa está casi en quiebra. Mi padre levantó la cabeza. Clara. Ya no importa. Clara me miró. Papá vendió propiedades para pagar deudas. ¿Qué propiedades? Clara tragó saliva. Las que estaban a tu nombre. Sentí que el aire desaparecía. ¿Qué? Algunas ya fueron vendidas. Mi mano comenzó a temblar. ¿Cuántas? 4. Miré a mi padre. ¿Vendiste mis propiedades? Yo no sabía que eran tuyas. Mentira. Mi voz resonó por todo el taller. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Mi padre no respondió. Entonces saqué mi teléfono. Voy a denunciarlo. Mi madre comenzó a llorar. Elena, por favor. No. Somos tu familia. La miré. Eso no les dio derecho a destruir mi vida. Adrián se acercó. Elena, espera. ¿Qué quieres? Puedo ayudarte a recuperar los documentos. ¿Por qué debería confiar en ti? Adrián sacó un sobre. Porque yo también tengo pruebas. Lo tomé. Dentro había copias de transferencias bancarias. Documentos firmados. Correos electrónicos. Y algo más. Una fotografía de mi padre con un abogado. La fecha era posterior a la muerte de mi abuela. ¿Qué es esto? Adrián respondió. El día que papá descubrió que la abuela había dejado todo preparado para ti. Miré el documento. ¿Y qué hizo? Adrián bajó la voz. Decidió eliminarte de la familia. Sentí un frío profundo. ¿Del planeó mi abandono? Sí. Miré a mi padre. Él no negó nada. Por primera vez, sentí que ya no necesitaba escuchar más. Tomé la maleta. Esto termina aquí. Mi padre se levantó. Elena. Me detuve. ¿Qué? Si haces esto, perderás a tu familia. Lo miré durante varios segundos. No. Sentí una calma extraña. La familia que yo conocía ya me había perdido mucho antes. Salí de taller. Tomás me esperaba afuera. ¿Estás bien? Preguntó Tomás. Miré la maleta. No. Respiré profundamente. Pero voy a estarlo. Aquella noche, entregué todas las pruebas a un abogado. Por primera vez, dejé de intentar convencer a mi familia de que yo merecía un lugar. Ya no necesitaba su aprobación. Tenía documentos. Tenía pruebas. Y tenía la verdad. Pero mientras revisábamos los registros, el abogado me hizo una pregunta. Elena, ¿sabe qué significa este documento? No. Él señaló una firma. Su abuela no solo le dejó las propiedades. ¿Y qué más? El abogado levantó la mirada. Le dejó el control legal de la empresa. Sentí que el corazón se me detenía. La empresa que mi familia había utilizado para humillarme.
La empresa que mi padre había intentado controlar. La empresa que había sido el centro de todos nuestros conflictos. Ahora estaba legalmente vinculada a mi nombre. Y de repente entendí por qué habían tenido tanto miedo de que yo descubriera la verdad. No querían que yo recuperara mi dinero. Querían impedir que yo recuperara mi identidad. Pero todavía faltaba una última batalla. Porque al día siguiente, mi familia recibiría la notificación oficial. Y todos tendríamos que sentarnos en la misma mesa. Esta vez, sin secretos. Sin mentiras. Y sin la posibilidad de que alguien volviera a decidir por mí. La mañana de la reunión llegó demasiado rápido. Durante toda la noche había pensado en lo que estaba a punto de hacer. No iba a entrar en aquella sala para vengarme. No quería ver a mi padre humillado. No quería que mi madre llorara. No quería destruir a Adrián ni a Clara. Quería algo mucho más sencillo. Quería que, por primera vez, nadie pudiera mentirme. Llegué al despacho del abogado unos minutos antes de la hora acordada. Llevaba la vieja maleta conmigo. No porque necesitara los documentos. La mayoría ya estaban bajo custodia legal. La llevaba porque quería recordar quién había sido cuando todo comenzó. La mujer que había salido de aquella casa con una maleta que todos consideraban basura. Cuando entré en la sala, mi familia ya estaba allí. Mi padre estaba sentado al frente. Mi madre permanecía a su lado. Adrián y Clara estaban separados. Nadie hablaba. Me senté frente a ellos. El abogado colocó una carpeta sobre la mesa. Bien, dijo el abogado. Estamos aquí para revisar la documentación encontrada y determinar las responsabilidades de cada persona involucrada. Mi padre me miró. Elena, todavía podemos resolver esto como una familia. Lo observé. ¿Como una familia? Sí. ¿Como la familia que me dejó sola? Mi padre bajó la mirada. Cometimos errores. No fueron errores. Mi voz salió tranquila. Fueron decisiones. Mi madre comenzó a llorar. Yo nunca quise hacerte daño. La miré. Pero lo hiciste. Ella asintió. Sí. Aquella fue la primera vez que mi madre aceptó la verdad sin intentar justificarla. El abogado abrió la primera carpeta. La documentación demuestra que varias propiedades fueron transferidas de manera irregular. Mi padre apretó los puños. Yo administraba esos bienes. Administrar no significa ser propietario, respondió el abogado. El silencio volvió a llenar la sala. Después abrió otro documento. También existe evidencia de que se realizaron ventas utilizando documentación que no correspondía con la titularidad real de los inmuebles. Miré a mi padre. ¿Cuántas propiedades vendiste? Mi padre no respondió. El abogado contestó por él. 4. Sentí una punzada en el pecho. 4 propiedades que mi abuela había dejado para mí. 4 pedazos de una vida que nunca pude conocer. ¿Y el dinero? Pregunté. El abogado miró los documentos. Parte fue utilizada para cubrir deudas de la empresa. ¿Y el resto? Mi padre permaneció en silencio. Entonces Adrián habló. Está en varias cuentas. Mi padre lo miró con furia. Cállate. Adrián no retrocedió. Ya no. Mi hermano sacó otro documento. Aquí están los registros. Mi padre se levantó. Traidor. Adrián lo miró. Aprendí del mejor. Aquella frase me dolió. Porque entendí que mi hermano también había pasado años aprendiendo a sobrevivir dentro de aquella familia. Pero no podía borrar lo que me había hecho. El abogado continuó. La investigación determinará las consecuencias legales correspondientes. Mi madre me miró. Elena, ¿qué vas a hacer? La observé. Durante años había soñado con que algún día mi familia reconociera mi valor. Pero ahora que finalmente estaban frente a mí, comprendí algo. Ya no necesitaba que lo hicieran. Voy a recuperar lo que me pertenece. Mi padre levantó la mirada. ¿Y la empresa? Miré al abogado. Después a mi familia. No quiero destruirla. Mi padre pareció sorprendido. Entonces, quiero administrarla correctamente. Clara me miró. ¿Tú? Asentí. Yo. No quería convertirme en mi padre. No quería utilizar el poder para castigar. Quería hacer exactamente lo contrario. Durante los meses siguientes, los abogados iniciaron los procesos necesarios. Algunas propiedades pudieron recuperarse. Otras no.
Mi padre tuvo que responder legalmente por las transferencias irregulares y por la falsificación de documentos. Las consecuencias no llegaron de un día para otro. Fueron lentas. Dolorosas. Pero llegaron. Mi madre perdió su participación en la administración de la empresa y tuvo que responder por las decisiones que había tomado. Adrián decidió abandonar el negocio familiar. Clara también. Cada uno tomó su propio camino. Nuestra familia nunca volvió a ser la misma. Pero quizá eso no era necesariamente algo malo. Porque aquella familia que yo había conocido estaba construida sobre mentiras. Y yo ya no quería vivir dentro de ellas. Meses después, regresé al antiguo taller. Había sido restaurado. Las ventanas estaban limpias. Las paredes habían sido reparadas. Y el lugar volvía a tener vida. Convertí una parte del edificio en una pequeña oficina. Otra parte la transformé en un espacio para restaurar muebles. Era algo que siempre me había gustado. Algo que había heredado de mi abuela sin siquiera saberlo. Sobre mi escritorio coloqué la vieja maleta. La misma que mi familia había dejado en mis manos como si fuera basura. La misma que había llevado conmigo cuando no tenía casa. La misma que había contenido la verdad que intentaron ocultarme. Un día, Tomás entró en la oficina. «¿Ah, todavía la conservas?», dijo Tomás. Sonreí. Sí. ¿Por qué? Miré la maleta. Porque necesito recordar algo. ¿Qué? Pasé la mano por el cuero desgastado. Que hubo un día en que pensé que no tenía nada. Tomás sonrió. Y descubriste que tenías más de lo que imaginabas. Negué con la cabeza. No. Lo miré. Descubrí que siempre había tenido algo. ¿Qué? A mí misma. Tomás permaneció en silencio. Yo miré por la ventana. La vida había cambiado. Pero no de la manera que mi familia había imaginado. No me convertí en una mujer poderosa para que ellos me temieran. No me hice rica para demostrarles que estaban equivocados. No reconstruí mi vida para que algún día me pidieran perdón. Lo hice porque finalmente entendí que mi valor nunca dependió de lo que ellos estuvieran dispuestos a darme. Durante años pensé que aquella maleta era el símbolo de mi abandono. Ahora sabía que era todo lo contrario. Era la última cosa que mi abuela había dejado para mí. Era su manera de decirme que, incluso cuando todos los demás decidieran marcharse, yo todavía tendría un camino. Una tarde, antes de cerrar la oficina, abrí la maleta por última vez. Dentro estaban las cartas. Las fotografías. La llave. La pequeña caja. Y una última nota que había encontrado días después, escondida en el forro. La abrí. Solo tenía una frase. Cuando te dejen con una maleta, Elena, recuerda que una mujer no necesita llevarse una casa para empezar de nuevo. Me quedé mirando aquellas palabras. Y lloré. Pero aquellas lágrimas ya no eran de tristeza. Eran de gratitud. Porque finalmente había comprendido algo que mi familia nunca pudo quitarme. Mi identidad. Mi dignidad. Mi libertad. Ellos creyeron que me estaban dejando con una vieja maleta. Creyeron que me estaban dejando sin nada. Pero se equivocaron. Porque aquella maleta no era lo último que me quedaba. Era lo primero que me devolvería a mí misma. Y mientras cerraba la tapa, entendí que mi verdadera herencia nunca había sido una empresa, una propiedad o una fortuna. Mi verdadera herencia había sido la posibilidad de elegir mi propio destino. Y por primera vez en mi vida, ese destino me pertenecía completamente. A mí. Solo a mí. Si esta historia logró emocionarte y te hizo reflexionar sobre el verdadero valor de la familia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Y quiero saber algo de ti. Burbuja de diálogo. ¿Desde qué ciudad y país estás viendo esta historia? Escríbelo en los comentarios. Me encantará saber hasta dónde llegan nuestras historias y conocer un poquito más de cada persona que forma parte de esta comunidad. Gracias por acompañarme hasta el final.